Hermano, por cuando es la primera vez, hablé con algunos, gracias, hablé con algunos que dicen, no sabíamos dónde ir. Pues ahora saben y ahora pueden encontrarlo más fácil. Y quiero pedirles una cosa. Por allá en las sillas tenemos otros volantes como estos y pueden llevar estos y si acaban tengo más para compartir con ustedes, para llevar con ustedes y también para invitar a otros para venir a las conferencias en esta semana. Nada más estamos en la primera conferencia, la primera noche. Vamos a seguir a las 10:30 en las mañanas y a las 7 cada tarde. Entonces están muy bienvenidos y espero que sienten en casa y espero que no sea la última vez para poder venir con nosotros. También, si me permite hacer un anuncio en inglés, I don't know if there's anyone here tonight that needs some translation. We have some devices over here for anyone that needs to have it translated into English. Pues no sé si algunos necesitan traducción al inglés. Eso es algo que podemos hacer con los aparatos que tenemos aquí. Bueno, es una bendición estar en esta conferencia con nuestro hermano David Logacho de La Biblia Dice. Vino desde Quito, Ecuador, y el hermano estaba, en esta mañana estaba muy, muy contento porque teníamos una foto atrás de un volcán de su país. Cotopaxi se llama, ¿verdad? El volcán. Pero el hermano es de Quito, Ecuador, y es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Tiene un ministerio con La Biblia Dice, que es un ministerio que Dios está usando para proclamar su palabra en muchos lugares. Dicen que hay como 350 emisores que están usando el programa La Biblia Dice. Y el hermano tiene varios años con ellos, desde 1990. Es casado, tiene 3 hijos mayores y es un privilegio tenerlo aquí con nosotros para compartir de la palabra de Dios del libro de Malaquías. Hermano, bienvenido para compartir y seguir con los estudios. Gracias, Bob. Muy bien, buenas noches a todos. Es una bendición nuevamente para mí en esta noche el poder compartir este tiempo con ustedes y gozarnos juntos en la palabra del Señor. Yo sé que el pasaje, el libro que estamos utilizando, no es un libro que habla suave. De hecho, el versículo 1 dice que es una palabra de Jehová contra Israel, porque la situación que vivía Israel en esa época de su historia era una situación caótica en todo sentido, en lo espiritual, en lo moral principalmente. Y pues esa situación tiene mucho parecido con la situación que hoy en día vive la iglesia. Y así como en la época de Israel, el pueblo abandonó sus principios espirituales y morales mientras Nehemías estaba fuera, hoy también, porque Jesucristo todavía no ha venido, la cabeza de la iglesia tiene esa tendencia de abandonar sus principios e ir por su propio camino. En esta noche vamos a continuar con el estudio del libro de Malaquías. Lo último que vimos esta mañana es acerca de cómo el pueblo se había vuelto insensible al hecho importante de que fueron un pueblo escogido de Dios, un pueblo en el cual Dios manifestó su amor eterno, pero en su pecado, en su vida de alejamiento de Dios, el pueblo se volvió totalmente apático al amor que Dios tenía. Dios esperaba que el pueblo, como respuesta de ser el objeto del amor de Él, que el pueblo estuviera en obediencia a los principios de Dios, pero todo lo contrario, el pueblo se alejó de los mandamientos de Dios y lo interesante es que
no tenían conciencia de lo que estaba pasando. Y por eso es que preguntaban a Dios, pues si tú nos amas, muéstranos en qué nos has amado. Y cuando estamos en pecado, cuando nuestra vida no está funcionando de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, normalmente nos volvemos ciegos al pecado. Podemos ver el pecado en otros, pero fallamos ver el pecado en nosotros mismos. Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ellos estaban volviéndose insensibles, ciegos al pecado. Ellos estaban viendo solamente el hecho de que de Dios no estaban recibiendo lo que ellos esperaban recibir a pesar de su estilo de vida. Y eso nos pasa también a nosotros. Cuando vemos que como consecuencia de nuestro pecado no estamos recibiendo de Dios lo que nosotros esperaríamos recibir, viene la queja contra Dios. Pero no nos damos cuenta que tal vez nuestra escasez, tal vez nuestra falta de prosperidad esté íntimamente relacionada con nuestro estilo de vida impío. Y decimos, Dios, ¿por qué nos tratas de esta manera? Dios, ¿por qué nos tratas de esta forma? Y no nos damos cuenta que lo que está sucediendo es que Dios está tratando con nosotros de una forma amorosa para volvernos al camino. Es interesante que en la Biblia, en cuanto a la iglesia, se observa que algo que Dios utiliza para corregir a sus hijos es la disciplina. Y la disciplina es importantísima en la iglesia. Fue importante para Israel y es importante también hoy en día en la iglesia. La disciplina no tiene el propósito de dañar al creyente. La disciplina tiene el propósito de restaurar al creyente. Las palabras que en el Nuevo Testamento aparecen como disciplina tienen que ver con restaurar huesos rotos, tiene que ver con poner coyunturas en su lugar después que se han descoyuntado, tiene que ver con remendar redes. Y todo eso es necesario porque cuando un creyente se desvía del camino, es como que momentáneamente el hueso se ha roto o se ha dislocado o como que la red tiene agujeros que necesitan ser remendados para poder atrapar peces. Y es necesaria la disciplina, pero muchas veces nosotros no vemos el beneficio, el propósito de la disciplina y altercamos con Dios. Igual que el pueblo de Israel también, nosotros podemos decir, Dios, ¿por qué nos tratas de esta manera? Me llamó mucho la atención también el ver que en el versículo 5, Dios hace una promesa a su pueblo, diciendo, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Edom fue un pueblo condenado a destrucción, a pesar de que Edom hizo todo esfuerzo humano posible para no ser destruido, aún así fue destruido y no existe. Pero eso no sucederá con Israel, más bien todo lo contrario. Dice, vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. ¿Sabe que esto se está cumpliendo hoy en día? El pueblo de Israel, en su mayoría, no reconoce a Jesús como su Mesías, como el Cristo, como el ungido. Pero qué interesante, las naciones del mundo, muchas de las naciones del mundo, no naciones individuales, pero personas de muchas naciones del mundo, reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Señor. Y por medio de Él engrandecemos a Jehová. Y se está cumpliendo hoy en día. Sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Pero llegará un momento cuando la nación entera de Israel reconocerá a Cristo Jesús como su Mesías. Reconocerá que aquel que vino hace miles de años atrás, el Jesús de Nazaret, es el Mesías, el ungido, el Cristo. Y se cumplirá plena y totalmente lo que dice el versículo 5, cuando Israel reconocerá que Jehová debe ser engrandecido más allá de los límites de Israel. Con eso entramos a una nueva sección en el libro de Malaquías, los versículos del 6 al 9. En esta porción vamos a estar viendo cómo la deshonestidad hizo presa del sacerdocio en la época de Malaquías. La deshonestidad es un gravísimo problema en todo el mundo. La corrupción
Es increíble cómo varios países de América Latina están totalmente entregados a la corrupción. Nuestro país, el Ecuador, lleva el honroso segundo lugar entre los países más corruptos de América Latina. Y ningún país está libre de corrupción en América Latina, de deshonestidad. Vivimos en un mundo caracterizado por la deshonestidad. Y la deshonestidad no está solamente en las esferas políticas. La deshonestidad no está solamente en las esferas del gobierno. Triste y lamentablemente, la deshonestidad está también en las iglesias. Y la deshonestidad estuvo en el sacerdocio, en el tiempo en el que Nehemías había salido de Jerusalén para volver a Babilonia. Entonces, Dios, a través de su profeta Malaquías, va a hablar palabra fuerte contra el sacerdocio. El blanco de la crítica, el blanco de la exhortación de parte de Dios a través de Malaquías en este pasaje que vamos a considerar esta noche, es el sacerdocio, son los sacerdotes. Y qué triste, digo yo, porque los sacerdotes se supone que deben ser los líderes en cuanto a guiar al pueblo hacia la santidad. Los sacerdotes deben ser aquellos que van adelante para que otros marchen detrás de ellos en el camino hacia vivir en el temor de Dios y a vivir en santidad. Pero de aquellos de quienes se esperaba que lideraran al pueblo en la santidad, fueron los primeros que rompieron los mandamientos de Dios y empezaron a caminar en esa senda de la impiedad. Versículo 6 de Malaquías, capítulo 1 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dios, por medio de Malaquías, está tomando situaciones muy conocidas para el pueblo judío. Los sacerdotes reconocían a Jehová como su padre. Qué interesante es esto. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 63, versículo 16. Libro de Isaías, capítulo 63, verso 16, para que usted vea que los sacerdotes reconocían a Jehová como su padre. Isaías 63, 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Entonces Jehová tiene mucha razón cuando, dirigiéndose a los sacerdotes, les dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Jehová está diciendo: ustedes reconocen que yo soy un padre. Ustedes reconocen también que yo soy un señor, soy el amo, soy el padre, soy el señor. Siendo así, entonces ustedes deben saber que la ley de Moisés demanda cierto tipo de conducta de parte de los hijos en relación con sus padres. Y justamente es uno de los 10 mandamientos. Mire lo que dice, libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. La responsabilidad de los hijos hacia sus padres. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento. Si los judíos, los sacerdotes, los levitas reconocían que Jehová era un padre, reconocían que Jehová es el Señor, entonces deberían al menos dar el trato que un hijo debe dar a un padre, de acuerdo al decálogo, de acuerdo a los 10 mandamientos. Por eso es que dice el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Los sacerdotes y los levitas estaban deshonrando a Jehová. Más adelante dice: y si soy señor o el amo, si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿O dónde está mi respeto? ¿Dónde está la reverencia que todo siervo tiene hacia su amo? Si ustedes conocen muy bien que los hijos deben honrar a los padres y ustedes están diciendo que yo soy un padre, entonces, ¿dónde está mi honra?
Si ustedes conocen muy bien que los siervos deben tener temor reverencial de sus amos, y si yo soy un amo para ustedes, entonces, ¿dónde está el temor reverencial que yo debo tener? No lo tengo, no lo veo. ¿Dónde está? Eso es lo que está diciendo Jehová a los sacerdotes. Allí al final del versículo 6 dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Por varias ocasiones en el libro de Malaquías se identifica a Jehová con este nombre. Es uno de los nombres de Dios. Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth. Jehová, el comandante en jefe de las huestes celestiales. Esto es muy interesante. Todas las huestes celestiales están en humilde sumisión al comandante en jefe, porque reconocen que Él es Jehová de los ejércitos. Pero solamente el hombre, en la dureza de su corazón, el hombre en su rebeldía y en su orgullo por el pecado, se atreve a deshonrar a Jehová de los ejércitos, a Jehová Sabaoth, al comandante en jefe de las huestes celestiales. ¡Qué tragedia! ¡Qué triste! ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. ¿A quiénes viene la reprensión? Lo hemos mencionado ya, pero eso es lo que declara la palabra del Señor. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. ¡Qué triste! ¡Qué condición más deplorable que estaba teniendo lugar allí en Jerusalén en aquella época! Los sacerdotes que debían honra, los sacerdotes que debían devoción y reverencia a Jehová de los ejércitos, eran los primeros que estaban liderando la rebelión y la deshonra hacia Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ahora, como sucedió en la reprensión anterior, cuando Jehová dijo, yo os he amado, el pueblo respondió, ¿en qué nos amaste? Hoy también vemos la misma reacción, esta vez de los sacerdotes. Nuevamente vemos insensibilidad a la grandeza y magnificencia de Dios, e insensibilidad a su propio pecado, a su propia maldad. Porque los sacerdotes igual, con un gesto tal vez de desprecio hacia Dios, están diciendo, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjese lo que dice el verbo decir allí, y decís. El verbo decir está en tiempo presente. Y cuando verbos se conjugan en tiempo presente, significa que la acción está presente en todo momento del tiempo. Esto me dice que no fue una sola vez que Dios a esos sacerdotes les confrontó con su deshonestidad, con su falta de integridad en el ejercicio de su oficio como sacerdotes. No fue una sola vez, deben haber sido varias veces, porque el texto dice que los sacerdotes constantemente estaban diciendo a Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No entendían. Los sacerdotes llegaron a ser como a veces actúan nuestros hijos. Cuando se portan mal en casa, y los padres reclamamos a nuestros hijos, ellos dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? A pesar que saben que han hecho mal, siempre viene el por qué. Igual fue con los sacerdotes. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El pecado enceguece. Cuando marchamos en la senda del pecado, eventualmente vamos a ir perdiendo sensibilidad hacia el pecado que estamos cometiendo. Ahora, cuando escuchamos cosas así de los sacerdotes, nuestra naturaleza carnal aflora y somos muy prontos para apuntar con el dedo pulgar, el dedo índice, ¿no es cierto? Diciendo, ¿cómo es posible que puedan actuar así? Sacerdotes malos, deshonestos, faltos de integridad. Ustedes debían estar allí, liderando al pueblo hacia la santidad. ¿Cómo es posible que estén actuando de esta manera? Pero ¿sabe una cosa? Cada vez que apuntamos a alguien con nuestro dedo índice, hay 4 dedos que nos están apuntando a nosotros.
Y la palabra de Dios dice que nosotros también somos reyes y sacerdotes. Por supuesto, no idénticos a los sacerdotes de la orden de Aarón, pero la palabra del Señor dice que nosotros como hijos de Dios también somos reyes y sacerdotes. Entonces no seamos muy prestos para apuntar con el dedo índice a esos sacerdotes, porque puede ser que nosotros también estamos siendo deshonestos y faltos de integridad en el ejercicio de nuestro oficio como sacerdotes. Si somos sacerdotes de Dios, debemos tener un oficio de sacerdotes. Dios no nos va a decir, ustedes son sacerdotes y real sacerdocio. Así por así, debe haber un oficio. Y ciertamente la palabra de Dios asigna a nosotros como creyentes el oficio en calidad de sacerdotes de presentar sacrificios. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, un sacrificio santo a Dios. Pero eso no es el único sacrificio que nosotros creyentes como sacerdotes debemos estar presentando a Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, también se ve otros sacrificios que nosotros como sacerdotes de Dios debemos estar presentando a Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Allí está el segundo tipo de sacrificio que nosotros como creyentes, siendo sacerdotes, presentamos a Dios. El sacrificio de nuestros cuerpos, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pero también el sacrificio de alabanza a Dios. Y versículo 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El sacrificio de hacer el bien, el sacrificio de ayudar a otros, el sacrificio de compartir nuestros bienes con otros. Son sacrificios que nosotros como creyentes y siendo sacerdotes de Dios debemos estar presentando a Dios. Entonces ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Estamos cumpliendo con fidelidad nuestro oficio de sacerdotes? Presentando nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificando alabanza a Dios. Ofreciendo sacrificios de hacer el bien a otros. ¿Somos fieles en eso? ¿Somos honestos? ¿Somos íntegros? ¿No será que nosotros también, al igual que los sacerdotes de antaño, nos hemos desviado? Y Dios también a nosotros tal vez no nos estará diciendo, si ustedes reconocen que yo soy su Padre, si ustedes reconocen que yo soy su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi reverencia? Y nosotros también puede ser que estemos preguntando a Jehová de los ejércitos, pero ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué estamos haciendo mal? El pecado nos vuelve ciegos a nuestra propia condición espiritual. Entre las muchas cosas interesantes que tienen las ranas, tienen la capacidad de adaptarse maravillosamente a la temperatura del medio ambiente. Si el medio ambiente está frío, la sangre de la rana baja su temperatura para que la rana no se sienta mal, no tenga frío. Si el clima aumenta la temperatura, la sangre de la rana también se adapta al cambio. De modo que la rana está de lo más bien en un clima cálido, igual que en un clima frío, porque su metabolismo, su constitución le permite adaptarse a la temperatura. Y nosotros en un sentido espiritual a veces actuamos como las ranas. Dicen que, por ejemplo, para una rana es bien peligroso que le metan allí en un recipiente con agua y le pongan en el fuego, porque la temperatura del agua va a ir subiendo, pero la rana no se va a dar cuenta de que está por cocinarse. Se adapta a la temperatura. Y espiritualmente con nosotros sucede algo muy similar. Cuando empezamos a caminar en la senda del pecado, nosotros también corremos
el peligro de volvernos insensibles a lo que nos está pasando. Y nos adaptamos al medio ambiente. Y cosas que eran malas para nuestros antepasados, para nosotros no hay ningún problema. Cosas que antes cuestionábamos severamente, tal vez en algún momento las aceptamos como que fuera una conducta normal de la vida. Existe ese peligro. Y yo creo que eso es lo que estaba sucediendo con los sacerdotes en Jerusalén en la época que Malaquías escribe su libro. Por eso es que ellos, con un dejo de desprecio, están diciendo a Jehová de los ejércitos: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios, Él no anda por las ramas. Él va a decir de qué manera esos sacerdotes eran deshonestos en su oficio, faltos de integridad. Versículo 7 de capítulo 1. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Vamos a detenernos allí. ¿A qué se refiere Malaquías cuando habla de pan inmundo? Vamos a ver en primer lugar a qué se refiere cuando habla de pan. Para eso, vayamos al libro de Levítico, capítulo 21. Libro de Levítico, capítulo 21, versículo 8. Levítico 21, 8. Dice la palabra de Dios: le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Está hablando de requisitos de los sacerdotes. Son instrucciones para Moisés. Y en el versículo 7, por ejemplo, dice, hablando a los sacerdotes: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y qué interesante, entra el versículo 8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Cuando habla de pan, se está refiriendo a los sacrificios, a las ofrendas que los sacerdotes hacían a Dios. Ese es el pan. Pero la desviación de los sacerdotes de la época de Malaquías es que estaban ofreciendo pan inmundo. ¿A qué se refiere pan inmundo? Pues la palabra del Señor nos da la información. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Otra vez los sacerdotes están altercando con Dios. Dios ya les ha dicho que ellos están ofreciendo sobre el altar sacrificios no apropiados, o como dice acá, pan inmundo. Y los sacerdotes no aceptan eso y dicen: ¿en qué te hemos deshonrado? No vemos dónde está nuestro error, no vemos dónde está nuestro pecado. Entonces mire lo que dice Jehová: en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando habla acá de la mesa, se está refiriendo al altar donde se ofrecían los sacrificios y las ofrendas. Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Ezequiel, hablando de la mesa que es comparable a el altar. Allí en el libro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 22, se hace claro de que la mesa de la cual está hablando ahí Malaquías se está refiriendo al altar donde se ofrecían los sacrificios. Libro de Ezequiel, capítulo 41, verso 22 dice: la altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. Entonces, cuando Malaquías nos habla de la mesa, está hablando del altar donde se ofrecían los sacrificios y las ofrendas. Cuando Malaquías habla de el pan, se está refiriendo a los sacrificios que allí en ese altar o la mesa se ofrecían. Y el reclamo de Jehová de los ejércitos al pueblo de Israel, a los sacerdotes, era de que esos sacrificios eran inmundos y que ellos habían menospreciado o habían deshonrado la mesa de Jehová.
el altar de Jehová. ¿De qué manera lo hicieron? La palabra de Dios es muy clara. Versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Allí estaba la deshonestidad. Allí estaba la falta de integridad de los sacerdotes, porque estaban presentando pan inmundo y estaban deshonrando la mesa del Señor. La palabra de Dios es muy clara cuando habla de los requisitos que debían tener los animales que debían ser sacrificados allí en el templo. Mire lo que dice, por ejemplo, libro de Deuteronomio. No se podía ofrecer cualquier cosa. Tenían que cumplir con ciertas características. Y los sacerdotes eran los llamados a examinar los sacrificios para que cumplan con esas características. Deuteronomio, capítulo 15, versículo 21, dice así, quizá desde el 20, delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Los animales que iban a ser sacrificados, el pan que se iba a ofrecer sobre la mesa para Jehová, tenía que ser de un animal sano, macho de 1 año, que no tenga defecto alguno. No se podía presentar un animal ciego, o un animal cojo, o un animal enfermo. Ese tipo de sacrificios no eran aceptables para Dios. Y los sacerdotes eran las personas que a nombre de Dios debían examinar los sacrificios o los animales a ser sacrificados para que cumplan con los requisitos. Interesante que cuando se establece la Pascua, se instruye al pueblo a tomar un cordero y a tenerlo cierto número de días allí en casa antes de sacrificarlo. Por un lado, tenía el propósito de crear un vínculo muy fuerte entre esa víctima inocente que después de poco tiempo iba a ser sacrificada, como una clara ilustración de el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también ese tiempo en que se escogía el cordero antes de sacrificarlo era para que todos estén seguros de que es un cordero perfecto. No es ciego, no es cojo, no está enfermo, no está débil, es perfecto. Y Cristo Jesús, como Cordero de Dios, durante su tiempo aquí en la tierra, por 3 años en su ministerio público, dio muestras hasta la saciedad de ser un perfecto Cordero, sin mancha, sin contaminación, sin pecado. Nadie puede redarguir de pecado al Cordero de Dios. En él se cumple lo que era un antitipo allí en los sacrificios del Antiguo Testamento. Los animales a ser sacrificados tenían que cumplir con esos requisitos. No se podía presentar cualquier cosa, pero debido a la deshonestidad, a la falta de integridad en los sacerdotes, ellos estaban ofreciendo animales ciegos para el sacrificio. También traían animales cojos para el sacrificio. Otros traían animales enfermos para el sacrificio. Solo cumplían con la acción, pero no estaban cumpliendo a fondo con lo que Dios había demandado de ellos. Era lo que yo llamaría simplemente religión vacía de realidad. Y dice la palabra del Señor, enfrentando esta conducta totalmente impropia hacia Dios de parte de los sacerdotes, dice, preséntalo pues a tu príncipe.
¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Qué preciso que es Dios para lanzar sus dardos al lugar preciso donde estaba el problema. Y aquí está lanzando uno de esos dardos. En esta época de Malaquías, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio del imperio medo-persa. Primero el babilónico, después el imperio medo-persa. Ellos estaban en calidad de gente subyugada. Y en esa calidad tenían que entregar diezmos, tenían que entregar impuestos. A veces no podían dar dinero y llevaban frutos o lo que cosechaban del campo, o también animales. Entonces Jehová está diciendo a los sacerdotes: ustedes tienen que hacer sus regalos a las personas que les están dominando, gente que esté en autoridad. ¿Se atreverían a llevar una oveja ciega, una oveja coja, una oveja enferma? Y yo pienso que los sacerdotes estaban haciendo, no lo haríamos nunca. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo vamos a presentar a una persona en autoridad un animal con defecto? Imposible, no lo haríamos. No se atrevían a hacer eso con un ser humano de importancia, pero lo estaban haciendo con Jehová de los ejércitos. Y qué triste es que nosotros también, hoy en día, pensaríamos muchas veces antes de hacer ciertas cosas a personas que están en puestos de importancia, pero no tenemos ningún problema en hacerlas contra Dios. ¿Cómo es Dios? No hay problema. ¿Cómo es Dios? Cualquier cosa para Él. Hace algún tiempo atrás estaba visitando una iglesia y parte del programa era la presentación de un número especial. Era una hermana que iba a cantar un solo. Entonces la hermana pasó adelante, tomó el micrófono e introdujo más o menos en estas palabras su canción. Dijo: la verdad que no he tenido mucho tiempo para ensayar, pero como es para el Señor, de todas maneras voy a cantar. El pastor estaba sentado allí al frente y saltó como un resorte. Se vino adelante, prácticamente le arrebató el micrófono a esta hermana y anunció a la congregación diciendo: ¿qué tal si este número especial lo escuchamos la próxima semana, de modo que la hermana tenga tiempo para ensayar? ¿Sabe una cosa? A veces, como es para Dios, no importa, cualquier cosa. Total, Él lo va a recibir. No hay ningún problema. Y eso es lo que estaba sucediendo con los sacerdotes. Ellos sabían que no podían sacrificar animales cojos, ciegos o enfermos, pero estaban haciéndolo. Ahora, yo siempre trato de indagar qué había en el fondo, por qué es que llegaron a ese plano. ¿Sabe por qué? Por la corrupción, por la deshonestidad, porque un animal sano es costoso. De todas formas, cuesta mucho más que un animal enfermo, cojo o ciego. Y la gente del tiempo de Malaquías estaba llevando al altar animales baratos para ofrecer a Dios en sacrificio. Eran sacrificios baratos, sacrificios que no costaban nada. Y los sacerdotes, para congraciarse con el pueblo, estaban aceptando ese tipo de sacrificios y estaban ofreciéndolos al Señor. Y el Señor tiene tanta razón cuando dice: ustedes están ofreciendo pan inmundo y están deshonrando mi mesa. ¿Cómo es posible que lo estén haciendo? Deshonestidad, falta de integridad. Es muy probable que los sacerdotes recibían sobornos para permitir ese tipo de sacrificios. Si comparamos el relato del libro de Nehemías con lo que está acá en Malaquías, vamos a encontrar, por ejemplo, que durante ese tiempo
la gente, los israelitas, no estaban entregando sus diezmos para sostener a los levitas y a los sacerdotes. Entonces es muy probable que los sacerdotes, para subsistir, no estoy justificando su conducta, pero es muy probable que ellos estaban recibiendo el soborno para poder sacrificar un animal enfermo, cojo o ciego, y que la persona se vaya contenta de que ofreció su sacrificio, y ellos también tenían su tajada, la típica mordida, como dicen los mexicanos. ¿Sabe qué? Eso estaba pasando. Y es triste y es lamentable. Y yo puedo ver cómo el corazón de Dios está tan adolorido. No dice el texto que él estuviera llorando, pero por las palabras que aparecen allí, a mí me da la impresión de que el corazón de Dios se conmovía terriblemente cada día, cada ocasión, cuando sucedía este tipo de conducta de parte del pueblo. Llego a esa conclusión por lo que dice el profeta Isaías, no exactamente en la misma época, pero mire cómo aquí en el libro de Isaías reacciona Dios a ese tipo de conducta de los sacerdotes. Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esa es la reacción de Dios ante los sacrificios baratos de la gente, y que los sacerdotes estaban muy abiertos para recibirlos en el templo y presentarlos a Dios. Qué triste, qué situación más deplorable la que se estaba viviendo en aquella época. Y nuevamente nosotros tenemos que hacer comparaciones entre lo que sucedía en aquella época y lo que está sucediendo con nosotros hoy en día. Nosotros también, como sacerdotes, tenemos que presentar sacrificios. Ya hemos visto que se habla de el sacrificio de nuestra propia vida, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentar sacrificio de alabanza, presentar sacrificio de hacer la ayuda a otros. ¿Qué tan fieles somos como sacerdotes? ¿Estamos también nosotros presentando sacrificios que no valen nada? ¿Estamos también nosotros presentando lo cojo, lo ciego, lo enfermo? ¿Qué son para nosotros sacrificios cojos, sacrificios ciegos, sacrificios enfermos? Pensemos en el tiempo. Todos nosotros tenemos 24 horas al día. ¿Cuánto de ese tiempo usted como sacerdote de Dios está ofreciendo a Dios? Triste y lamentablemente, tenemos que admitir que la mayor parte de ese tiempo es tiempo para nosotros mismos. Y a veces, si nos sobra tiempo, allí se lo entregamos al Señor. Muchas veces cuando ya hemos estado agotados en una jornada muy atareada del día, y llegamos a la casa y ponemos allí nuestra cabeza sobre la almohada y decimos: este va a ser mi tiempo para el Señor. Y ni bien comenzamos a orar, los ojos se nos han cerrado hasta el día siguiente porque nos hemos quedado dormidos.
Eso si es que nos acordamos. Y tantas veces no damos ni siquiera nada de tiempo de esas 24 horas al día que el Señor nos da, que es tiempo de Él. No le damos nada a Él. O si le damos, es lo que sobra. Nosotros también fallamos, dando cosas a Dios que no son útiles, cosas que sobran. Qué bueno sería si nosotros pudiéramos hacernos el firme propósito de entregar a Dios lo mejor de nuestras 24 horas del día. Yo no sé cómo será su actividad, pero en cuanto a mí, el mejor tiempo del día es temprano a la mañana, porque la mayor parte de la gente está dormida, el teléfono no suena. Entonces allí podemos apartar un tiempo en el que decimos, este es el tiempo que yo estoy entregando al Señor. Es el mejor tiempo del día, porque estoy fresco, estoy alerta, mis pensamientos están bien aguzados para poder mirar lo que dice Dios en su palabra y para poder abrir mi corazón y decirle, Señor, esto es lo que hay dentro de mí. El mejor tiempo, déselo a Dios. No se lo gaste en usted mismo. Usted es un sacerdote de Dios. Usted necesita dar a Dios lo mejor. No lo cojo, no lo enfermo, no lo ciego. Dele lo mejor de su tiempo al Señor. El Señor merece no solamente un par de horas del domingo en la reunión de la iglesia. El Señor merece cada día una parte del tiempo, lo mejor del tiempo. Y esto no es solamente para los creyentes de la iglesia, es para personas como ustedes y como yo, que estamos en la obra del Señor. A veces nos ocupamos tanto en la obra del Señor que nos desocupamos o no ponemos atención en el Señor de la obra. Qué triste es eso. Estamos ocupados en la visitación, en el evangelismo, en el discipulado, en arreglar los problemas de la gente, la consejería. Y eso nos toma tanto tiempo. Y llegamos a casa cansados, exhaustos, y ya no queda tiempo para dar al Señor. Son sacrificios cojos, ciegos, enfermos. Pensemos en nuestra vida. A veces lo mejor de la vida nos gastamos en nosotros mismos. ¿Cuánta gente nos dice, sí, yo sé que debo servir al Señor, pero primero quiero gozar de la vida, primero quiero disfrutar de las bendiciones de ser joven, y después ya cuando esté anciano, cuando ya esté viejo, entonces allí me voy a consagrar al Señor, allí voy a dedicar mi vida para Él. Primero, lo mejor de la vida quiero para mí. Dios en su misericordia, cierto es, que nos puede usar en cualquier momento de nuestra vida. Pero si queremos dar lo mejor a Dios de nuestra vida, deberíamos estar pensando en que en la juventud es cuando debemos entregar toda la vida al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor, te lo ofrezco a ti, haz conmigo lo que tú quieras. Eso es lo que Dios espera. Esa es la mejor etapa de la vida. Y allí es cuando hay que dársela al Señor. Hace poco tiempo atrás, una familia muy conocida nuestra entró prácticamente a un huracán de pasiones. ¿Sabe por qué? Porque el hijito, en quien ellos habían puesto tanta esperanza de que sea un famoso profesional, dijo a los padres que estaba percibiendo que el Señor le estaba guiando a estudiar en un seminario bíblico. Y se armó tremendo revuelo en la familia. ¿Cómo es posible? Un joven con tanto futuro como tú, un joven con el mundo por delante para que seas un gran profesional. ¿Cómo es posible que estés pensando en meterte en un seminario? ¿Se da cuenta? Pensamos que el mundo es más digno de recibir lo mejor de la persona que Dios. Y no estoy hablando de una familia incrédula. Estoy hablando de una familia creyente, pero que pensaba que era una tragedia que un hijo de ellos esté pensando dedicarse
a servir al Señor toda su vida. Para ellos era más honroso que ese hijo gaste la vida sirviendo al mundo que sirviendo al Señor. Porque estamos acostumbrados y nos han metido la idea de que al Señor hay que darle lo que sobra. De que los que sirven al Señor son los que no tienen otra cosa mejor para hacer. Son los desocupados, son los que han fracasado en todo, son los que ya no sirven para nada, entonces no le queda otra cosa que hacerse pastor, porque de algo tiene que vivir, de algo ha de ganar dinero para subsistir. Cuando yo a mis 35 años de edad decidí dejar mi profesión para servir al Señor, no se imagina las luchas que tuve, no con incrédulos, sino con creyentes que veían muy mal que alguien como yo esté pensando en prepararme para servir al Señor. Simplemente no cabía en su mente. No puede ser, es imposible. Eso de servir al Señor es para los locos, para los fanáticos, para gente que está mal de la cabeza. No puedes tú meterte en eso. Así es el mundo. Nos hace pensar que a Dios hay que contentarle con lo que sobra, con lo que ya no vale. Primero, gasta tu vida en el mundo. Y después, si te queda algo, entonces dásela al Señor. Él va a estar contento. Sacrificio ciego, sacrificio cojo, sacrificio enfermo. El tiempo, la vida. Pensemos el dinero. El dinero también es una manera de sacrificar, de hacer sacrificios a Dios como sacerdotes. Porque dice la palabra de Dios allí en Hebreos 13, 16, que de hacer el bien debemos estar siempre preocupados, porque es un sacrificio que agrada a Dios. Y muchas veces hacer el bien implica entregar cosas que son nuestras, nuestros bienes, dárselos al Señor. Y allí también pataleamos bastante y fracasamos y resbalamos y caemos, porque pensamos que a Dios hay que darle simplemente las moneditas del domingo. Yo conozco una hermana en nuestra iglesia que guarda moneditas. Todos los cambios que le dan en sus compras, ella los guarda en un lugar. Y el domingo va con un puñado de monedas a la reunión y pone allí en la bolsita donde se recoge la ofrenda. Estamos muy mentalizados a que el Señor hay que darle la típica limosna. La limosna. Solo nos falta usar ese nombre. Ya no vamos a decir, vamos a recoger la ofrenda, sino es tiempo de la limosna. Porque metemos la mano al bolsillo y cada vez que se anuncia la ofrenda, los dedos se vuelven expertos lectores de billetes. Porque allí entra la mano al bolsillo y estamos tocando para ver cuál es el de menor denominación. Entonces, ahí va, al lugar donde se recoge la ofrenda. Es decir, al Señor queremos conformarle con lo poco. Ni siquiera el diezmo, el famoso diezmo, estamos dando al Señor. Qué triste. Eso pasa con nosotros también. Lo mejor guardamos para nosotros y lo que sobra para el Señor. E igual que los sacerdotes de la época de Malaquías, nosotros también podemos estar ofreciendo a Dios lo cojo, lo ciego y lo enfermo. Así que no seamos prestos para apuntar con el dedo a los sacerdotes y decir, corruptos, podridos, ¿cómo es posible que hagan eso? Porque nosotros también puede ser que estemos haciendo igual. Y entra el versículo 9, con lo cual yo quiero terminar en esta noche. Dios sigue reclamando a su pueblo, los sacerdotes, y les dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros.
Acá aparece el verbo orar, conjugado en modo imperativo. Pero en el idioma hebreo, algunos verbos que aparecen en imperativo perfectamente pueden entenderse en el tiempo presente. Entonces, tal vez ese es el caso acá. Dice entonces a lo mejor de esta manera: ahora pues, sacerdotes corruptos, ustedes están orando para que Dios les favorezca y tenga piedad de ustedes y del pueblo. Ahora note, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Interesante que 3 veces en este corto pasaje aparece ese nombre, Jehová de los ejércitos. Y el énfasis de este versículo es: ¿cómo es posible que ustedes, a pesar de toda su deshonestidad y a pesar de toda su falta de integridad, estén orando y esperando favores de Dios cuando se atreven a deshonrar a Dios de la manera como lo están haciendo? Eso es lo que está diciendo. Los sacerdotes hacían sus oraciones, clamaban a Dios por favores de parte de Dios. Y prácticamente Dios está diciendo: mis oídos están cerrados a sus oraciones. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¡Qué reprensión tan fuerte! ¡Qué reprensión tan dura! Y es la misma reprensión que Dios nos daría a nosotros hoy en día, la iglesia de este tiempo. ¿Cómo es posible que esperen que Dios les prospere? ¿Cómo es posible que esperen que Dios les bendiga? ¿Cómo es posible que esperen que Dios resuelva sus problemas si ustedes están deshonrando en los sacrificios que deben presentar a Dios como sacerdotes? Si su vida está sucia, si su vida está manchada de pecado, si los sacrificios que usted está presentando son ciegos, son cojos, son enfermos, no espere jamás que Dios esté atento a su oración. Interesante que el Nuevo Testamento nos habla en cuanto a la relación que debe haber entre esposo y esposa. Y dice que el esposo debe tratar a la esposa como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe que el pecado estorba la oración? El pecado afecta nuestra comunión con Dios, al punto que no debemos esperar bendición de Dios. No debemos esperar todo lo que Dios podría hacer por nosotros si nosotros somos deshonestos y faltos de integridad en presentar sacrificios a Dios como sacerdotes que somos. La importancia de la honestidad, la importancia de la integridad. Debemos ser sacerdotes honestos, sacerdotes íntegros, que entregamos a Dios lo que es mejor, que no guardamos lo mejor para nosotros. La honestidad es una cualidad que todos nosotros debemos tener como sacerdotes. Quisiera terminar en esta noche leyéndoles una fábula china que de alguna manera yo recibí en mi correo electrónico y creo que cae bien como una conclusión a lo que hemos estado hablando en esta noche en cuanto a la honestidad. Dice así, ponga atención. Se cuenta que allá para el año 250 a.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por ser coronado emperador. Pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío.
Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le preguntó: «Hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes de estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva en una locura». Y la hija respondió: «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi oportunidad de estar, por lo menos por algunos momentos, cerca del príncipe. Esto me hará feliz». Por la noche, la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las ropas más hermosas, con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: «Daré a cada una de ustedes una semilla. Deben cultivarla con amor y hacerla crecer. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de 6 meses será escogida como mi esposa y futura emperatriz de China». La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que preocuparse con el resultado. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin pasaron los 6 meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que, sin importar las circunstancias, ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas, solo para estar cerca del príncipe por unos momentos. En la hora señalada, estaba allí con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba tan admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado, y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado. Aquella bella joven, con su vaso vacío, sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había cultivado nada. Entonces, con calma, el príncipe explicó: «Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz, la flor de la honestidad. Todas las semillas que yo entregué eran estériles». Si para vencer estuviera en juego tu honestidad, pierde y serás siempre un ganador. Vamos a orar. Pongámonos de pies. La importancia de la honestidad. Los sacerdotes fracasaron en ser honestos.
Dios no mira las acciones solamente. Dios mira lo que hay en el corazón.